Buenas tardes, Nadelda, Natasha. Buenas tardes. El Comité de Escogencia quiere hacerte algunas preguntas. Vamos a arrancar por una pregunta general. Y quisiéramos conocer cuál consideras tú que puede ser tu aporte desde tu formación y tu trayectoria a la Jurisdicción Especial para la Paz. Bien, creo que mi cercanía con el proceso de víctimas, de búsqueda de personas desaparecidas, de trabajo, búsqueda de justicia, de verdad, de reparación frente a las víctimas del conflicto, pues una actividad que he realizado durante los últimos 14, 15 años, y las experiencias que hemos tenido, que se ha tenido, tanto a nivel de justicia ordinaria como justicia transicional y la búsqueda de escenarios de justicia también fuera del país, me permite pues tener una experiencia desde diferentes perspectivas que aportan también desde lo territorial, desde lo cotidiano, desde las víctimas y desde mi formación como abogada, como profesional al servicio de las víctimas y desde mi condición de víctima también, múltiples perspectivas del abordaje de la verdad, de la justicia y la reparación en el conflicto colombiano, que puedo aportarlo y que creo que sería muy significativo a la hora de tomar decisiones y de aportar a la paz y a la justicia. Si entendí bien, acaba de decir usted mi condición de víctima. ¿Podría ampliarnos un poco de qué manera es usted personalmente víctima? Bien, mi padre fue desaparecido en el 2001 en Santa Marta por un grupo paramilitar al mando de Hernán Giraldo Serna. Estuvimos buscando pues sus restos hasta llegar a la Jurisdicción de Justicia y Paz, donde logramos pues la identificación del punto, de las coordenadas y una colaboración de parte del victimario, y seguimos persiguiendo justicia, logrando una sentencia, una condena en justicia colombiana ordinaria. Luego, después de que fue extraditado este paramilitar, logramos que fuera condenado y que nos fuéramos reconocidos como víctimas en Estados Unidos. Y pues la condena también tuvo que ver con el reconocimiento de nuestra condición. Gracias. Ha sido como la trayectoria personal. Una segunda pregunta. Usted trabaja actualmente y viene de hace varios años trabajando en temas de restitución de tierras, ¿verdad? Así es. ¿De qué manera esas experiencias contribuyen o puede usted contribuir con esas experiencias a lo que tenga que hacer la Jurisdicción Especial de Paz? Porque entiendo que la Jurisdicción Especial de Paz no va a sustituir la restitución de tierras, sino que va a trabajar sobre responsabilidades penales individuales. Sí, yo llego a restitución de tierras en el proceso de búsqueda de desaparecidos en Magdalena, Cesar y Guajira, y el acompañamiento a víctimas de desaparición forzada en Magdalena, Cesar y Guajira. Es así como empezamos a trabajar como el conflicto desde una perspectiva territorial y unas razones que llevan a la comisión de crímenes contra las comunidades campesinas, al desplazamiento, al apoderamiento de territorios, en el que eso me lleva pues también a una reflexión sobre lo territorial y sobre la situación de despojo de las tierras, y es allí como empiezo a trabajar en restitución y a conocer sobre los procesos de restitución, siempre en una búsqueda de justicia, de verdad y de garantía de los derechos de las víctimas, y como un proceso personal y profesional que llevo también desde antes. Y creo que la experiencia en restitución de tierras desde la perspectiva de la justicia transicional en restitución de tierras ha sido muy valiosa como para mirar otros elementos de la reparación, otros elementos de justicia, otras búsquedas que tienen las víctimas para lograr pues sentir garantizados sus derechos en diferentes escenarios, no solamente, porque tampoco se puede hablar como si se pueda dividir la justicia transicional o los escenarios de justicia y los derechos de las personas como cosas aisladas. A la hora de buscar retornos, garantías en los retornos, pero también verdad frente a los contextos y las realidades que se vivieron en los territorios, y eso lleva también a pensar en qué pasa con estos victimarios y con estos crímenes que les determinó el desplazamiento forzado. Todo eso se vuelve como una sola búsqueda concreta que se está parcializando y dividiendo en muchos escenarios, y yo creo que esa sería una reflexión interesante para mirar desde la JEP cómo se articula y se integran formas de reparación, formas de sanción, formas
de justicia y de verdad que realmente reivindiquen los derechos de las víctimas en forma completa. Buenas tardes. Tal vez quisiera empalmar con la pregunta de mi colega Juan Méndez, porque usted menciona en su expresión de motivos para aspirar al cargo que ha participado en representación judicial en casos en varias partes del país que menciona ahí. La pregunta que le quisiera hacer es de esa experiencia de litigio, si pudiera darnos uno o dos ejemplos de alguna que pueda ser especialmente útil o relevante para su expectativa de ejercer una función dentro de la JEP, en términos de jurisprudencia, de criterios buenos o malos. Puede ser, no sería un buen ejemplo, sino un ejemplo que habría que evitar, pero de esa experiencia judicial, ¿qué cosa de útil podríamos compartir ahora para su expectativa de ocupar esa función? Uno bueno y uno malo. Sí, planteémoslo así, uno bueno y uno malo desde diferentes escenarios y desde la experiencia. Empecemos con el bueno en restitución de tierras, y creo que ya lo comenté, lo voy a enfatizar, y es las nuevas formas de búsqueda de la verdad, de construcción de la verdad, la elaboración de los contextos, la elaboración, la participación interdisciplinaria para construir pruebas, elementos que lleven a identificar las situaciones, partiendo de la presunción de verdad de las víctimas y desde el Estado en la búsqueda de los diferentes elementos probatorios que llevan a ese contexto y que llevan a de alguna forma verificar las afirmaciones, estas pruebas sociales, estas pruebas sí, de líneas de tiempo, de cartografía social, de entrevistas, de grupos focales, en fin, son nuevas herramientas que se incorporan en este escenario de justicia transicional, restitución de tierras, que han sido muy útiles para probar y para dar como elementos hacia la confrontación de las afirmaciones tanto de las víctimas como de las personas que están como opositoras en los procesos. Eso me parece un elemento importante y bueno en esta experiencia de justicia transicional en el escenario de restitución. Uno que no me ha parecido tan positivo y que ha sido muy doloroso por el contrario, y es en el escenario de justicia y paz, la forma como en algún momento se modificó. Lo voy a contar como la experiencia, cómo se dio. Había una convocatoria de víctimas del pueblo Cancuamo en la Sierra Nevada en Atanques. El victimario, la persona postulada, estaba rindiendo versión libre en Barranquilla, había una gran pantalla, se convocó al pueblo a hacer a escuchar y hacer sus preguntas frente a los hechos victimizantes que debía confesar el victimario allí, y se dio una situación de catarsis, de mucho dolor, de señalamientos mutuos, de confrontar lo que estaba diciendo el victimario, diciendo es mentira, eso no sucedió así, de hacer preguntas que llevaran como a profundizar y a tratar de desvirtuar lo que estaba diciendo el victimario. Esa audiencia fue suspendida, fue terminada, todo el mundo para su casa y nunca más se volvió a hacer una audiencia pública. Desde entonces Justicia y Paz empezó a permitir solamente la entrada de los abogados. A esta audiencia solamente puede entrar una sola víctima, va a escuchar el hecho victimizante que tiene que ver con usted, y se rompió completamente un escenario que podía ser de duelo, de catarsis, sí, de llanto, pero también de reconstrucción de unas relaciones sociales que estaban rotas, que necesitaban decirse cosas, que necesitaban la verdad, y en vez de buscar escenarios que posibilitaran una interacción y un proceso, digamos, restaurativo con unas preguntas, con unas metodologías, lo que se hizo desde entonces y a partir de allí, con los escenarios de justicia y paz, es individualizar y sectorizar y fraccionar a las víctimas, y de esa forma muchas cosas que se pudieron lograr colectivamente a través de la verdad que se estaba diciendo o que se estaba buscando, fue a partir de eso y como una política también de manejo de justicia y paz cerrada, completamente cerrada. Ahora son procesos aislados, cada quien su párrafo, cada quien su derecho de petición por sus 5 minutos de victimario, de verdad,
por sus 5 minutos de verdad. Y eso me parece triste, doloroso, y creo que si lo pensamos en un escenario como la JEP, podemos transformar también esos escenarios de verdad en unos escenarios restaurativos y de garantía de derechos. Sí, muchas gracias. Continuando un poco, profundizando en esta línea de su exposición, yo estoy viendo aquí su hoja de vida y la verdad tiene usted un importante trabajo con comunidades étnicas y víctimas de violencia de género. Y además, gran parte de su trabajo ha estado en los departamentos de La Guajira, Magdalena, César y Guanía. Sí, sí, según y dice Córdoba usted aquí, también, es decir, en Tierra Alta. Pero muy ese cerca del conflicto y su resultado. Sí, señor. Toda esta experiencia, ¿cómo cree usted que puede ser útil con su trabajo en la JEP? Bien. Son diferentes territorios, aunque sí, soy Caribe, me he movido en el Caribe, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en mi territorio, todo lo que ha sido mi vida profesional ha sido así. En el Guainía pues también fue como un escenario de encuentro con otras formas de ver la vida, de conocer, porque fue con comunidades indígenas y también fue como muy, como encuentro con otras formas de vivirlo, de ser. El conflicto, el territorio, la cultura, las relaciones sociales y luego cómo se han ido rompiendo, ¿no? Es como, porque antes de trabajar en Guainía, también con comunidades indígenas en el Alto Sinú, en Tierra Alta, con los Embera, Catío, y es como haber llegado antes de que muchas de las situaciones terribles sucedieran, y luego cómo conocer, vivir, mantener las relaciones con personas, con comunidades, con amigos muertos, por supuesto, que ha sido pues como más allá de lo profesional, es como una reflexión y una búsqueda por cómo reconstruimos esos tejidos sociales rotos. ¿Cuáles son las estrategias que podemos tener desde lo territorial, lo cultural, desde la restitución, desde la garantía de derechos, desde lo que compone un derecho integral a la reparación? Podemos volcar este círculo de muerte, esta destrucción de tejidos sociales hacia tratar de reconstruir y de transformar culturalmente sí, una cultura de muerte, de miedo, de silencio, de exclusión, hacia nuevas formas de reintegración y de paz. Creo que es la apuesta en la que he estado mucho tiempo y creo que sí, que es a donde me ha llevado la vida y donde creo que se me seguirá llevando, y aquí estoy pues buscando este escenario también para seguirlo construyendo. Aprovechemos un minuto. Hablemos sobre la impunidad. No. Y vinculémosla a ese reto, a eso que acabas de decir, ¿no? Sí. Ese deseo en que la Jurisdicción Especial para la Paz pueda dar ese paso. La impunidad. Creo que esa ha sido como la constante, ¿no? De la experiencia profesional también. Hay muchas cosas que son, sí, como cuentitas a favor, como cositas bonitas que se meten en la mochila, pero la pelea contra la impunidad ha sido dura. Y ha sido como la permanente pared que no permite seguir avanzar sobre cosas que son tan claras, es mirar un expediente y decir, lo tenemos listo, está claro la vinculación, el victimario, se tiene claro el caso, y de pronto en el mismo expediente se va diluyendo la responsabilidad, la búsqueda, la verdad. El que dijo algo luego ya se cayó, el que comentó algo lo mataron, el que alguna cosa pudo saber ya no aparece, hasta los mismos padres ya no quieren denunciar. Y eso ha sido muy, muy frustrante. Ahora,
¿qué tiene de diferente este espacio? Hombre, eso es obvio, evidente. Tenemos algo que ofrecer a cambio de verdad. Tenemos algo que decir, algo que contrastar, proponer y modificar en unos escenarios en que los actores armados están dispuestos a participar. Y yo creo que con eso. Hace rato se fue. Bueno. Muchas gracias. Bueno, mis 15 minutos.